Muy bien, vamos a iniciar la charla entonces con los que estamos, que tiene que ver con las primeras emisiones europeas de 1840, 1850. Y lo menciono porque luego va a haber otras emisiones, ¿verdad? Digo, otra vez que prepare otro de estos temas, creo, ahí deben ya estar viendo, se congeló. Ups, ahí deben ya estar viendo la presentación. Ajá. Ya estar viendo la presentación. Bueno, pues vamos a hablar de las primeras emisiones europeas. Hay que recordar que Europa en 1840 pues era muy diferente como es la Europa de hoy en día. Y me estoy basando en un libro que se llama el Atlas de los Timbres de Stamp Atlas. Es un libro, pues no sé de qué año será, que conseguí hace tiempo, que habla precisamente de qué año es, es del 86. Bueno, las primeras emisiones no han cambiado. Y pone este mapa como uno de los mapas ahí que habla, que es de donde saqué, pues de 1840 a 1850. Lógicamente, antes de 1840 no había timbres, pero aquí te pone el mapa como, y otros mapas anteriores, cómo evolucionaba Europa. Y entre esos años, entre 1840 y 1850, pues estos son los, no sé si, no son países, no todos son países, territorios, reinos, o como le queramos llamar, que emitieron timbres. Y como sabemos, el primero pues fue el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿verdad? No todo el mundo emite los timbres de correo o las estampillas o sellos, como le queramos llamar también, en los mismos años. Entonces, el primero que empieza es Inglaterra. Y una cosa que llama mucho la atención es de que Inglaterra, y si ustedes se acuerdan, la reina Victoria y los que siguieron antes de ella y después de ella, pues Inglaterra realmente tuvo una estabilidad muy amplia de prácticamente un siglo, ¿verdad? Como unidad, como reino. Claro, tuvo algunas cosas relevantes, como la guerra de Crimea, que es una, y algunas guerras coloniales, pero realmente fue un siglo, y así es como lo ven los ingleses, y así es como está visto por muchos también, de bastante estabilidad, ¿verdad? Para Europa. Para ellos, no para el resto de Europa. El resto de Europa es otra cosa, ¿sí? Entonces, entre esos años, pues por eso el autor de ese libro marca de 1815, ¿sí? Y algo que empezaba a suceder es de que pues estaban entrando nuevas tecnologías y entonces empezó a haber un abandono de los coches de correo. Aquí pueden ver uno de los coches de correo de 1700. Saben que voy a tener que dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir. Ok. De 1784, que es este timbre británico, ¿sí? Pero una de las cosas que estaba sucediendo hacia 1840 es de que pues, había 40,000 coches de correo por día que entraban a Londres, una cosa espantosa. ¿Sí? Y para 1846 ya no entraba ninguno a Londres, al resto del país sí iban. Y para 1855 pues estos ya quedaron fuera por el invento del correo y por también nuevas tecnologías que estaban, bueno, no el invento del correo, el correo prepagado, ¿verdad? Como se conoce. Y nuevas tecnologías también que ya estaban, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías principalmente eran el ferrocarril. Esto quizás no sea tan relevante, pero sí es importante porque también afecta la forma en que se movía el correo. ¿Sí? En 1825 sale la primera ruta, que es de Stockton a Darlington. Y aquí está uno de los timbres que la celebra, de una emisión que sacaron de timbre de correo. Sí, en Inglaterra. Fíjense, eh, Rowland Hill pues, ya andaba por ahí dando lata. Acuérdense quién es, que es el que inventó el sistema o desarrolló el sistema de prepago. Y desde 1826 proponía que el tren se pagara de forma diferente porque movía más rápido la mercancía o las piezas de correo. Y eso pues tenía impacto en la forma en que se entregaba el correo. En 1830, por aquí está también, se abre la línea Liverpool-Manchester, o sea, ya no nomás la capital
era relevante. Y en los vagones de ferrocarril, pues se clasificaba el correo, que es un tema bastante interesante, ¿sí? La ruta Birmingham-Londres, por aquí creo que está, no, aquí no está. Bueno, la ruta Birmingham-Londres se abrió en 1838 y empezaron a mover por ahí correo. Y fíjense, en 1838, en un vagón como este modificado, los vagones eran para ganado. En esta postal de acá abajo pueden ver cómo pues, el correo era diferente con diferentes tarifas y diferentes funciones. Alguno era gratis, otro tenía costo, ¿sí? Pero todo pesaba, era lo que importaba. Ese año se movieron 50 millones de piezas, ¿sí? Y se lo achacan principalmente a la revolución industrial y a la alfabetización del país, que empezaba a ser bastante grande, ¿sí? La reforma que entró para los timbres, como hoy los conocemos, que entró en el 1840, la desarrolló Rowland Hill, parece que entre estos años, y lo que proponía es la abolición del porte libre, o sea, que a todo el mundo le pagaran o pagara su correo. Por eso ven aquí que mucho era gratis. Sí, o sea, lo me enviaban gratis, si no llega, y si no lo pagaban al recibirlo, pues era todo un problema. Y también buscaba que se estandarizara pues, la tarifa, ¿verdad? Y buscarse estandarizada para todo el reino, o sea, no nomás para Inglaterra. Entonces, pues mandar una pieza de Londres a Nueva Delhi, pues iba a costar lo mismo que mandarla de Londres a Manchester, ¿verdad? O a Birmingham, o donde sea. Y que el precio fuera por peso y que el pago lo pagara el remitente, que es como hoy conocemos el sistema, ¿verdad? Que era lo que proponía. Entonces sabemos, esta es la primera emisión de estampillas, que fue hecha el 6 de mayo de 1840. Fueron imperforadas con la Reina Victoria, adhesivas. La impresión fue Perkins Bacon. Y fueron canceladas principalmente con la cruz maltesa. Ustedes pueden ver aquí la cruz maltesa, quizás en negro y en rojo, que es lo principal que existe en estos timbres. Y fíjense, entre 1840 y 41 se manejaron 169 millones de piezas de correo. O sea, lo que tenían 2 años antes de 50 millones de piezas, al pagarlas por anticipado, aumentó pues, mucho. Más del triple. Sí, más del triple, exacto, el uso del correo, cosa que pues justificaba todo el cambio en el sistema, que era un cambio importante, ¿verdad? Los timbres tenían marca de agua, que era esta de la corona, y aquí podemos ver algunas estampillas que se emitieron o que han emitido Inglaterra, pues con motivo de Rowland Hill, el correo general, según esto empezó cerca de 1839, ¿verdad? El correo en Londres también, y pues que la tarifa que le llamaban de correo uniforme, que es precisamente lo que les decía, la tarifa uniforme, empezó en 1840. Y bueno, sabemos que este es el primer país, ¿sí? La primera emisión tuvo impacto en otros territorios, que en ese momento eran semi-independientes o semi-autónomos, como es Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Dublín, incluso a las cancelaciones. Aquí pues más que todo lo puse por los números, pero la cancelación desde Dublín traían el número 186 con motivo de este cambio. La isla de Man, que el otro día platicamos de ella, ¿se acuerdan? Le pusieron el número 407. Esta es la isla de Man. Aquí no se ve muy bien, pero es la isla de Man. O sea, tenemos evidencia de que las piezas de correo, digo, los motivos de la reina Isabel que salieron en 1840 fueron usados también en las islas. Esto también aplicó a las islas del canal, principalmente, ¿verdad? Son los territorios del Reino Unido que tuvieron impacto con esto. Entonces, bueno, ahí dejamos a Inglaterra en 1840 y el siguiente territorio, no quiero decir gobierno, porque no eran países, territorios, yo creo que sería la expresión correcta. Cantones, ¿no? Sí, en este caso van a ser los cantones, son los 2 cantones, bueno, 3 cantones que están ubicados en Suiza. El primero fue Zúrich, ¿verdad? Y luego Ginebra. Entonces, vamos a ver qué era Zúrich. Yo creo que es importante. Es un cantón en Suiza que participa en la Confederación Suiza desde 1351. Más adelante vamos a platicar
un poquito nada más sobre la Confederación Suiza, y cómo tuvo un impacto el correo hacia los años de 1848, de 43, perdón. Lo primero es que hay que considerar que Napoleón invade y proclama la República Helvética entre 1798 y 1803, y esto pone al sistema postal de toda Suiza dentro del sistema postal francés. Y eso pues genera cambios. Uno de los cambios que luego se mantiene por un tiempo es la generación de 5 zonas postales en Suiza, ¿sí? Pero al momento que termina esta mala vida República Helvética, que Napoleón sale o lo sacan de Suiza, pues se genera un sistema postal administrado por los cantones, donde empiezan a utilizar carruajes. Esta es una celebración de eso, centenario de la conferencia postal, ¿verdad? París de 1863, pero bueno, ya los vagones, los carruajes los usaban para correo. Y Zúrich, como está junto a un lago, pues para cruzar el lago y a diferentes lugares, pues empezó a utilizar buques también, ¿verdad? Aquí tienen Suiza, y ahí ven dónde está ubicado Zúrich, que está realmente al norte. Este es el escudo de Suiza, y Suiza pues emitió hace... El escudo de Zúrich. Zúrich, perdón, Zúrich, gracias. Suiza emitió, que habrá sido hace unos 50, 60 años más o menos, una serie de timbres, de monumentos, donde era por cantón, y aquí tenemos uno de Zúrich precisamente reconociéndolo. Estos son los primeros timbres de fuera de Inglaterra que salieron, el 1 de marzo de 1843. Y pues era un cantón que era bastante autónomo, realmente. Tenía su gobierno y demás. Son timbres imperforados y tenían los valores de 4 y 6 céntimos, ¿sí? Y lo veían como un impuesto local o un impuesto regional, ¿sí? El de 4 centavos pagaba para la ciudad dentro del cantón, por supuesto, y el de 6 centavos pagaba para el cantón, que tampoco era demasiado grande, ¿verdad? Fueron los primeros que hicieron con litografía y dicen que es bicolor. Yo no he podido aquí detectar cómo es el bicolor, pero que tinta negra, pues eso sí se ve que sea negra, sobre papel con líneas de seguridad horizontales. Como que las líneas de seguridad horizontales tenían un color y luego el papel tenía otro. Yo creo que esos son los dos colores, ¿verdad? Que quizás uno sea gris y el otro negro. No son piezas baratas, pero hay material, ¿verdad? Pues fue enviado desde Zúrich, no tengo la fecha. Como que no le ponían las fechas, como que ponían nomás estos números, no sé qué significan. ¿Sí? Al momento de matasellarlo. Luego viene Ginebra. Ginebra pues estaba más o menos alejado de Zúrich, que también hay un lago ahí pegado. Ginebra tiene otra historia, participa en la Confederación Suiza desde 1351, y lo interesante es, y esto yo no lo sabía hasta que empecé a investigar esto, que había un servicio postal que se llamaba Fischer Post, que estaba basado en Ginebra, pero daba servicio, pero estaba basado en Berna, pero daba servicio a Ginebra. Y esto estuvo funcionando desde 1680 hasta 1883. Luego vamos a hablar un poquito más de Fischer Post. Sí, otra vez, Napoleón invade, lo tradicional que les dije antes, el sistema de todo el país cae dentro del sistema postal, y en 1835 Ginebra se une a Zúrich para el manejo de correo, porque Zúrich pues, lo estaba manejando. Aquí vemos un timbre, ¿verdad?, que habla precisamente de ese tipo de correos que les menciono. ¿Sí? ¿Qué era el Fischer Post? Incluso que hay un timbre donde celebra Suiza a Beth Fischer, que es como se llamaba el tipo von Reichenbach, que vivió entre 1641 y 1698, donde inicia el servicio postal privado en Berna, atendiendo lo que era en ese entonces el Sacro Imperio Romano. Este es su escudo, y pues podemos ver aquí que le dieron, ahí ¿cómo se llama? Pues el símbolo de correo. En 1680, perdón, la corneta de correo. Corneto, uno le dicen cornamusa, ¿no? Sí, o cuerno, sí. Y pues se ve que aquí de Berna pues iba a un montón de lugares con correos privados. Esto es el correo Fischer desde Berna, ¿verdad?
que atendía pues prácticamente toda Europa. ¿Sí? En 1680 lo nombran caballero imperial por el emperador Leopoldo I en Praga y funda lo que es el correo de Berna o Viernes, que conecta Alemania y España, y el servicio que él ofrece termina en 1832. ¿Por qué? Porque le cancelan el contrato realmente con muchos cambios que había. Ginebra emite, acuérdense que los cantones eran medio independientes, emite la primera emisión el 30 de septiembre de 1853, aunque la fecha es debatible, por eso le puse el símbolo de interpretación ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque supone que esta es una de las primeras piezas y es del 12 de septiembre, aunque la mayoría de la gente dice que es años posteriores, en fin. ¿Verdad? Y otra vez es dos valores para la ciudad y el cantón. Fíjense cómo los valores son diferentes. Antes era 4 y 6, ahora son 5 y 10, aunque están dentro del mismo año. ¿Sí? Y la idea era que pues, los mantuvieran juntos, si era dentro del cantón, por eso era que lo pagaban, lo hacían así, y si no, pues le recortaban y simplemente pues pagaba el porte local, que es la parte que está explicando. Aquí simplemente era papel verde y pues impreso con tinta negra. Y pues son motivos particulares del cantón, no son mucho de ver con lo que se supone que es el emblema, que es ¿verdad? Pero ustedes los pueden ver aquí que pues sí lo refleja en cierta forma. Sí, otra cosa que es importante, que casi no lo menciono aquí, es de que pues había cantones católicos y protestantes, y en Suiza predominó mucho también el protestantismo, entonces traían ahí sus líos, ¿verdad? Entonces por eso es el JHC que ustedes ven acá arriba. Calvino estuvo en Ginebra, que fue ¿Perdón? uno de los... Calvino era de Calvino, Ginebra, que era pues, uno de los principales calvinistas, sí, protestantes. protestantes, exacto. Exacto. Bueno, ahora vamos a Basilea, que también está dentro de Suiza, pero pues se tardaron un par de años más en emitir sus primeras timbres. Y Basilea es algo diferente porque era algo que se conoce como semicantón, que era la Basilea de la Campiña junto con la Basilea de Ciudad. Hoy en día están juntas, pero pues tenían estos escudos, como ustedes los pueden ver acá arriba. Basilea, o Basel, como muchos también le llaman, aquí lo pueden ver en este timbre de Suiza, siempre fue o siempre ha sido la entrada principal a Suiza, sobre todo de Francia y Alemania. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver otra vez parte del correo, el Fischer Post de Berna, pues le da servicio a Basilea también. En 1833 se separan las dos Basileas, lo que es Campiña, que es lo que estaba fuera de la ciudad, y lo que estaba en la ciudad. Como estaba platicando Alejandro Grossman hace rato, ¿verdad? Pues depende de quién votara, en qué momento. Participa con la Confederación Suiza desde 1501. Otra vez Napoleón invade las 5 zonas que se establecen después, junto con la República Helvética de Napoleón. Esto se quita, por supuesto, posteriormente, ya cuando termina Napoleón. Se conecta con carruaje por Lucerna, como antes lo había mencionado, o sea, eso es importante. Luego se conecta también con carruaje con Zúrich, pues por el Fischer Post, ¿sí? Se une a Zúrich en su manejo de correo para, acuérdense que Zúrich también está en el norte, ¿verdad? Que no están cerquita, pero están en el norte. Entonces, para poder manejar su correo juntos. Y en 1844 hay un tren que une Francia y Basilea, que es precisamente lo que les decía. Hoy en día incluso Basilea sigue siendo un punto de interconexión de muchas vías de ferrocarril, tanto francesas como alemanas. Este es el timbre que pues es un poquito diferente a los anteriores, como lo pueden ver. Es un timbre muy interesante, pues un timbre imperforado, y podemos decir que es el primero timbre tricolor, porque podemos ver 3 colores, ¿sí? Entre el azulito, el rojo y el negro, en el fondo blanco. Y además es ¿cómo se llama? Que es Grabado. grabado, embosado. Estaba buscando, sí. Lo emite el 1 de julio de 1845, y pues aquí tenemos una prueba, ¿verdad? De que sí se emitió. El valor era general de 2,5 rappen, y hay que ver en qué año estamos,
¿sí? Porque estamos en el 1845, o sea que era nada más para Basilea ciudad, ¿sí? Entonces es interesante, no incluía la campiña, por eso nomás hay un valor. Y utilizaban una moneda diferente que era el rappen. Y también, Jorge, ahí dice Stadt, ¿no? Ciudad. Ciudad, sí. Sí, pero Es por eso digo lo que era de- la parte de ciudad, pero sí. quise regresar para que podamos ver los años, ¿verdad? Porque Ujú. creo que son relevantes para entender todos estos movimientos un poco raros en esas zonas, ¿sí? Te perdido para nosotros de la perspectiva actual. Bien, el siguiente territorio es Bavaria, otra vez, no era Alemania, todavía era el Reino de Bavaria y el Reino de Bélgica que entran con estampillas. Pues primero empezamos con Bavaria, Bayern, ¿verdad? Lo pueden ver. Bueno, Bavaria, este era el territorio de Bavaria. Un poco diferente a lo actual, hay que decirlo, no es exactamente lo actual, ¿verdad? Es un estado soberano desde el siglo VI y frecuentemente fue al lado del Imperio Austriaco, que está pues aquí pegadito, ¿sí? Múnich y Austria pues siempre han estado muy relacionados, vamos a ponerlo así. En 1497, Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano, concede a Franz von Taxis, estableció un sistema postal que se llamó Thun and Taxis. Es un timbre que conmemora precisamente al tipo a Francis von Taxis, aquí lo pueden ver. Sí. Eh, Fíjate, yo tengo ¿Mandé? esa estampilla, yo la tengo, Sí, fíjate. sí, es una estampilla bastante común de la época. Sí, digo, de la época ya moderna, ¿verdad? Creo que de los 70s, si mal no recuerdo. Bueno, a partir de 1650, Thun and Taxis maneja el correo de Bavaria, ¿sí? 1804 se crea lo que es el reino ya de Bavaria, después de las guerras napoleónicas, se acuerdan que dominó Napoleón prácticamente toda Europa. En 1806 el elector de Bavaria toma control del sistema postal. Alguna vez Carlos Campos nos explicó que el elector, no sé si se acuerdan, los electores son, digamos, los que están dentro del Consejo de Estado, del rey, y es cuando muere el rey, son los que aceptan al nuevo rey o eligen uno nuevo si no hay herederos. ¿Sí? Así es como se manejaba antiguamente. Hoy en día pues son congresos, ¿verdad? Diputados, senadores son los que los eligen. En fin, pero bueno, el elector de Bavaria, que en ese momento toma el control del sistema postal, en 1808 hay un monopolio del servicio que para un director general de correos que se nombró específicamente. Bavaria era mucho más grande que algunos cantones de Suiza, entonces pues requería más movimiento. En 1835 hay un tren postal que une entre Nuremberg y Fürth. Fürth está en Bavaria. Creo que hoy en día está en Alemania, pero en ese entonces, digo, sigue estando en Alemania. Y en 1842 introducen los buzones de correo. Entiendo que son los primeros que introducen buzones de correo en el mundo también, ¿sí? Cosa que no existía en los otros países. Platicamos un poquito de Thun and Taxis alguna vez de una charla, creo que hace unos 10 años, sobre Thun and Taxis. Quizás vale la pena volver a recordar algún día de estos. Como decía, en 1497, Maximiliano I de Austria reconoce la necesidad del servicio postal y para el Sacro Imperio Romano y le ofrece el puesto a este tipo, a Francis von Taxis, que era hijo de Roger de Thun and et Taxis, o sea, era un italiano. Por eso Italia emite este timbre conmemorativo de ellos, ¿sí? Que vivió entre 1495 y 1500, o sea, estuvo a cargo de esto por un buen rato y no era un hombre joven cuando se hizo cargo del servicio, cosa que es relevante. Aquí está este timbre belga, donde está Maximiliano I, ¿verdad? Simplemente lo quise poner porque era Maximiliano I de Austria, que también era Maximiliano I de Bélgica, si mal no recuerdo. En 1505 pues, se establece el servicio postal, precisamente que ya Thun and Taxis traía. Los taxis, no los taxis como hoy en día los conocemos, sino la familia Taxis se convierten en aristócratas. En el 16 renuncian el privilegio con el rey Carlos V de España, que aquí lo tienen, ¿sí? De entrar a España y se permite el servicio público. Aquí está el quinto centenario de la familia Taxis a España, donde lo celebran en España. En 1608 se convierten en varones, ya había muerto lógicamente Francis,
o Franz en alemán, y se convierten en barones del Imperio de los Habsburgo con el nombre Thun and Taxis, por eso los conocemos de esa forma. Estos tipos, pues, todavía en 1695, Leopoldo I de Habsburgo los hace príncipes del Sacro Imperio Romano, o de lo que quedaba, pero en 1806 se disuelve el Sacro Imperio Romano, con Napoleón, precisamente, y pues se tambalea el servicio de Thun and Taxis, en que ellos seguían fuertes. Primero estuvieron basados en Ravensburg, de donde es el Papa Benedicto XVI. Ahí estuve yo alguna vez y luego se cambiaron, obligaron a cambiarse a Frankfurt. Bueno, entonces ya tenían su base en Frankfurt para estar dentro, más en el área alemana central. En 1808, el rey de Bavaria compensa a los condes de Thun and Taxis por sus pérdidas financieras, pues les quitó la chamba, acuérdense. Y en 1852 ellos implementan el uso de timbres, y hay muchos timbres de estos por ahí. Esos sí son caros. Digo, hay muchos, pero no tan libres. Y en 1867 el gobierno prusiano, el norte alemán, compra y nacionaliza el sistema de Thun and Taxi y les paga una indemnización de 3 millones de marcos. ¿Sí? Entonces ahí se termina Thun and Taxi, pero todavía, pues ya muy entrado, ¿verdad? El siglo, prácticamente en la segunda mitad. Entonces podemos encontrar usos de él. Bueno, regresemos a Bavaria. Nomás ese era un espacio ahí para ver. Bavaria los timbres, que son estos tres, son ordenados por el rey Maximiliano II. No encontré ningún sello de él, no quiere decir que no haya, pero sí encontré monedas, lógicamente. Aquí está Maximiliano II. Ordena la emisión el 5 de junio de 1849, pero sale hasta el 1 de noviembre de 1849, el mismo año. Y se hace como servicio de pago opcional, no era obligatorio, si lo querías pagar. Interesante, ¿no? O sea, los demás era obligatorio, pero aquí era opcional. Tenía una seguridad, que eran unos hilos de seda. Aquí no se ven porque están por atrás, pero cruzaban los timbres. ¿Sí? Los de 3 y 6 Kreutzer. Que tenían pues diferentes servicios. Si se fijan, aquí hay varias cosas interesantes. Pues viene Bayer, o sea que es Bavaria, ¿sí? El número 1 es diferente en su estilo al número 3 y 6, ¿sí? Se fijan, el 3 y el 6 están en números redondos, entonces le dicen que es un círculo abierto, así como lo clasifican. Y hacer este tipo de impresiones en aquellos años era bastante complicado, no cualquiera los podía duplicar o falsificar, pero es interesante pensarlo del hilo de seda, ¿verdad? Para los timbres. Entramos a otro país que en ese mismo año emite timbres, que es Bélgica. Bélgica, pues no era el país que hoy lo conocemos, ¿verdad? Tiene una historia muy interesante, pues el escudo de Bélgica, y se crea por el Tratado de Viena, que fue el resultado después de las guerras napoleónicas. Recuerden que Napoleón pierde en 1806, no, 3 o 4, no me acuerdo exactamente, pero luego regresa y hasta que lo echan ya para afuera, definitivamente se ponen a trabajar lo que es el Tratado de Viena. Al final vamos a ver algo de este tratado que tiene mucho impacto en el resto de los países, lógicamente en el correo. Donde en el Tratado de Viena se crea el Reino de los Países Bajos, que incluía Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Entonces aquí vemos a Bélgica, acá está Holanda arriba y aquí está Luxemburgo. Y Bélgica quedó bajo el servicio postal holandés por un buen rato, ¿sí? Sin embargo, en 1830, el rey Leopoldo, que era Saxe-Coburg-Gotha, no sé si le suena esto, Saxe-Coburg-Gotha, pero lo hemos visto mucho en algunas otras pláticas, el rey Leopoldo I, proclama la independencia de Bélgica, ¿sí? Aquí vemos al rey llegando a Bélgica, llegó hasta el 17 de julio, se proclama la independencia, pero no estaba ahí. Interesante, ¿no? Bueno, en 1835 establece un servicio de correos en ferrocarril, y aquí es un timbre que están festejando o celebrando ese servicio de correos por ferrocarril, ¿verdad? En el país. Bélgica también, Bruselas, se convierte posteriormente en un centro neurálgico
trenes en toda Europa. Las primeras emisiones, lógicamente, este hombre pues, quiso aparecer ahí, igual que la reina Victoria, un frontal, probablemente fue la segunda figura que apareció en timbres después de la reina Victoria, que era el rey Leopoldo I. Esto sucedió el 1 de julio de 1849, eran hiperfornados y tenía marca de agua. Entiendo que fue la primera marca de agua fuera de Inglaterra, que era esta la marca de agua. En teoría se supone que son 2 L's, no se alcanza a ver bien aquí. Esta foto la saqué del Scott, se supone que por atrás se ven así. Y lógicamente otra vez, 10 céntimos para dentro de Bruselas, 20 céntimos para el resto de los territorios. Acuérdense que los territorios no era nada más Bélgica, sino incluía también el resto de los Países Bajos. Bueno, luego entramos a Francia, que fue el siguiente país en 1849. Entonces, las tarifas se consolidan de Francia en 1828 a una distancia de hasta 900 kilómetros, siguiendo quizás el patrón que otros ya traían, ¿sí? de ir consolidando grandes distancias por un valor único. La moneda pues era el franco con 100 céntimos, que era una cosa importante también para la época, cuando emiten los timbres. Y estos son los 2 timbres que emiten, que son los famosos Ceres, ¿verdad? Que es la diosa romana de la agricultura, fertilidad y amor eterno. Parece hombre, pero es mujer. Y lo pone como República Francesa, ¿verdad? Un franco y 20 céntimos. La emisión se hace el 27 de agosto por decreto de 1848. Aquí vemos precisamente para salir el 1 de enero, los 20 céntimos. Y aquí es una cosa interesante, por eso tomé esta de una colección que encontré por ahí. Fíjense cómo la carta fue depositada en el correo el 31 de diciembre, pero no fue enviada hasta el 1 de enero, entonces cancelaron, tuvieron que ponerle la estampilla. Eso es interesante. Y aquí podemos ver, pues, la parte de arriba de una hoja, ¿verdad? Cómo venía y cómo venían firmados y cómo traía ahí marca de los impresores. Y esto pagaba cartas de hasta 7,5 gramos. Luego eso cambió también la tarifa. ¿Sí? Aquí pueden ver otros ejemplos, ¿verdad? Del 2 de enero, precisamente. Creo que aquí me equivoqué. Era el 48. En fin, bueno, ahí seguimos, el 49. Y seguimos avanzando. Eso fue. El 49, sí, pues aquí está puesto. En fin, bueno, un pequeño error. Bueno, en 1850 hay otros 2 territorios importantes, que era el Imperio Austrohúngaro y Suiza, pero ya como país, como entidad federal, que emiten timbres. Primero viene lo que es el Imperio Austrohúngaro, que pues en su momento fue la más grande potencia europea, hasta su desaparición. Esto tenía más o menos 700,000 kilómetros cuadrados, ¿qué será? Una tercera parte del territorio de México. Incluía muchos pueblos, culturas y regiones. Ustedes pueden ver aquí, pues, la cantidad, todavía toda esta zona, pues, es una zona hoy en día con muchos ríos, ¿verdad? Ahí está, en el centro de Europa era un territorio muy grande, definitivamente. En 1282 inicia el gobierno de los Habsburgo, que pues, se quedó por muchos años. Mantiene el título de Sacro Imperio Romano desde 1437 hasta 1815, donde incluía toda la parte de pues, Austria-Hungría. En los 500, Tunnan Taxis atiende a Alemania y Austria, ¿verdad? Que lo mencionamos, y el servicio local en Viena, hay otra persona que lo atendía que se llama Joseph Harvey. Pongo aquí Napoleón, pues porque ustedes saben que tuvo impacto, como ya lo mencioné antes, en la zona, ¿verdad? Con su dominio napoleónico, que fue el que disolvió el Sacro Imperio Romano, realmente. Bueno, como consecuencia de la batalla de Austerlitz, aquí hay un timbre de Napoleón, precisamente en esa batalla, pues se disuelve el Sacro Imperio. Pero como quería quedar bien con los austriacos, pues se casa con María Luisa, la duquesa de Parma, que era hija, si mal no recuerdo, del emperador de Austria, ¿verdad?
Entonces, bueno, esta es la boda. No sé si este sea un timbre válido, ¿sí? Pero pues bueno, ahí ponen la boda. Por eso los puse. En 1815, Austria se une a la Confederación Germánica, o sea, formó parte de Austria, que era lo que les decía, se ponía y se quitaba. En 1818 hay una unión aduanera con la Confederación, o sea, quiere decir que ya se podían mover las cosas libremente. Y aquí está en negro, todo el territorio que existía en ese momento, ¿sí? Ya me acordé, María Luisa era hija de Joseph II, que era el emperador de Austria en ese momento, y también de María Teresa. María Teresa pues tiene muchos territorios en muchas partes, ¿verdad? Y aquí es donde Napoleón, en este timbre de la República Centroafricana, se encuentra con Francisco II, que fue el heredero después de Joseph II. ¿Sí? Bueno, en 1850 se decreta la Deutsche Österreicher Postverein, que es la unión postal austro-germana, precisamente para poder mover el correo en toda esta zona, que probablemente fue una de las primeras uniones postales que existieron. El Imperio Austrohúngaro pues emite sus timbres, el motivo de su escudo de armas no se alcanzan a ver muy bien, pues la calidad, no encontré ningún sello o ningún timbre sin cancelador, ¿sí? Y tenían también marca de agua que eran por timbre, venían una letra que era la KKHM, o sea, por timbre, que sería el Kaiser Königliches Handelsministerium, que es el ministro de Comercio Real Imperial. Y los valores, pues ya, como eran más distancias, más poblados, pues ya empezaban a cambiar. No tengo idea qué era lo que cubrían, por desgracia. ¿Sí? Y por último, en estos primeros 10 años, tenemos a Suiza con su misión federal. Este es un timbre, creo, muy sí, que evoca mucho a Suiza, porque pues, los timbres que antes vimos de un par de cantones. Sí, pero bueno, veamos un poquito cuál es la historia de Suiza. En 1291 se crea la Confederación Helvética, que es una alianza de cantones contra la dinastía de Habsburgo. Me parece que los Habsburgo pues, estaban aquí en Austria, pues ellos estaban en medio, pues estorbaban para muchas cosas. Napoleón invade Suiza y el correo pasa a ser propiedad del Estado francés, como ya lo expliqué antes. Pero sin embargo, los distritos de Berna, que era el Fischerpost, Basilea, Zúrich, St. Gallen y Charleston, pues, tenían cierta autonomía, sobre todo administrativa. Aquí tenemos los timbres de los territorios. En 1815, el Tratado de Viena establece las fronteras que hoy conocemos particularmente de Suiza. Este es un timbre que conmemora precisamente los 200 años del Congreso de Viena, ¿sí? De Austria, en este caso, donde quedan los 22 cantones, o se establecen 22 cantones. No sé si haya más ahora, Alejandro, con lo que platicamos. Son 26 ahora, porque hay varios que se dividieron, como Basilea, por ejemplo. Claro. Y se garantiza la neutralidad e independencia de Suiza como federación, ¿sí? Aunque hasta 1848 se desarrolla la República Federal, como la conocemos hoy, porque establece una constitución, y en esa constitución pues venía que el servicio de correo pues, era suizo, del gobierno, y en 1849 se pone en funcionamiento el Servicio Postal Federal. Fíjense lo grande que era. Tenía 11 distritos repartidos en los 22 cantones, 1.500 oficinas y más de 2.000 empleados. O sea, no sé cuál era la población de Suiza, pero haber sido interesante. Varios millones, cuando menos. La misión federal de Suiza, pues es el motivo es el escudo de armas que fue impreso por Durgen. Ya se conocen estos timbres como los escudos o los timbres Durgen, que era el impresor. Fue esto el 7 de abril de 1850, son litografiados, imperforados, y podemos ver, también quise poner esto, aunque pues hay más modelos. Se fijan, la cruz está enmarcada en negro, pero otros no están enmarcados. ¿Sí? Pueden encontrar de ambos. La idea era de que los Ortspost se pudieran usar en habla alemán y los postes locales en habla francesa, por eso se pusieron así. Pero la verdad es que los encontramos en ambos lugares, tanto en el habla francesa como en la alemana. Y hay que recordar también que hay una pequeña zona suiza que habla italiano. Estos como que no los consideraron aquí. ¿Sí? Tenían pues su moneda 12 rappen, que también ya hemos visto que la usaron antes. Entonces, pues estos son los países en estos 10 años
que emitieron timbres o estampillas. El 40. Podremos ver quizás más después, hay otros de 1850 en adelante, pero quizás parar aquí, nomás para dividir el año 1850 en dos. Entonces, algunas conclusiones, ¿sí? En estos primeros 10 años de emisiones europeas y de los primeros timbres en el mundo, el sistema con porte prepagado sale, o sea, se desarrolla desde 1840, lógicamente Reino Unido, como lo sabemos, fue los que lo primero lo emitieron. Siguen países europeos reconocidos principalmente por el Tratado de Viena. Esto fue un tratado crítico para estos países o territorios que sacaran timbres. Napoleón primero, Bonaparte, influyó en el sistema postal, lógicamente. Los servicios postales por Estado y courier pues fueron eliminados, aunque en principio existían, luego fueron eliminados. Los monarcas gobernantes motivaron las emisiones, con excepto en Suiza, que fue un tema constitucional. Hubo un incremento fuerte usado por la población en general, pues principalmente pues, porque la población se comunicaba más y estaba más educada, escribía, que era algo importante, aunque mucho era regional o local. Y algo de correo transfronterizo, por supuesto, pero principalmente entre gobiernos y autoridades, aunque sí hubo, lógicamente, algo de correo personal, pero de la población en general, cuando mucho. O se batalla para conseguirlo. Y más países, territorios, organizaciones y gobiernos emitirán estampillas en el futuro, pues es algo que sabemos. ¿Sí? Miren, el Congreso de Viena de 1815 establece estos territorios ¿sí? O países, ¿verdad? El Ducado de Parma, el Ducado de Moderna, la Confederación Germana, ¿sí? Que incluía 41 estados, el Gran Ducado de Toscana, el Reino de Dinamarca, el Reino de Francia, con bandera blanca, interesante, el Reino de Bavaria, el Reino de Württemberg, que no ha emitido timbres todavía, el Reino de Sajonia, perdón, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Portugal, de Prusia, diferente a la Confederación Germana, el Reino de la Sardina, que era acá en la parte italiana, el Reino de España, el Reino de las dos Sicilias, aquí las dos islas de Sicilia, el Imperio Otomano, los Estados Papales, el Imperio Ruso, el Reino Unido de la Gran Bretaña y el Reino Unido de Suecia y Noruega. Eso fue lo que se reconoció en el Congreso de Viena. Eso quiere decir que todavía hay más países y territorios que o reinados que van a sacar timbres en el futuro. Y pues la Filatelia de Duque, espero que les haya gustado esto y espero poder seguir trabajando con este libro. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. No sé si, no, ya nadie más llegó, de modo. Bueno, no sé Gracias si... a ti.